nosotros, Señor. Señor, en tu nombre santo, perdónanos por tratar de hacer las cosas con nuestras fuerzas, Señor. Pero yo hoy me acerco, Señor, en tus fuerzas, Señor, en la fuerza de tu poder, Señor. Por eso nos fortalecemos, Señor, en el poder de tu fuerza, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta comunidad de amigos, de hermanos que están aquí, Señor, para alabarte y para adorarte, Señor. Señor, tú sabes que el deseo de mi corazón es que tu pueblo te conozca, que crezca, que madure, Señor, porque la palabra dice que los dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo, no son para nuestro propio beneficio, Señor, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Así que por favor, Señor, concédeme el deseo de mi corazón, límpianos, santifícanos, llévanos a crecer, Señor, llévanos a madurar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Haznos conforme a la hermosura de tu santidad, a la hermosura de tu grandeza, Señor. Gracias, Señor, hermano. Atráeme, Señor. Atráeme hacia ti, Señor, todos los días. Enamórame, Señor. Dame, Señor, ese deseo de orar, ese deseo de inclinar en ti, de tener estos tiempos contigo. Gracias te doy. Gracias te doy esta mañana. Glorifico tu nombre. Gracias, Señor. Señor, como tú nos hablabas ayer, Señor, que nuestro primer deseo sea estar en tus pies. Señor, que no nos confundamos, Señor, en querer hacer, sino en querer estar contigo, sin dejarme hacer. Pero eres tú quien nos llenas de fuerzas. Fuerzas al ama de casa, fuerzas al padre de familia, fuerzas al empleado, Señor. Tú eres el que ministra nuevas fuerzas al empleador, al gobernante. Señor, a la persona sencilla que sale en la mañana a buscar el pan de cada día, Señor. Tú eres, Señor, el que nos llena de paz. Por eso, Señor, esta mañana nosotros nos presentamos delante de ti para decirte, Señor, es mejor estar un día en tu presencia que 1000 días fuera de tu presencia. Señor, porque tus palabras son vida para mí. Mi alma y mi espíritu reciben tu palabra de tal manera, Señor, que tu palabra fortalece mi corazón. Tu palabra trae aliento a mi vida. Ayúdame, Señor, a adquirir sabiduría. Pero ya tú nos enseñaste que sabiduría es escuchar la instrucción y ponerla en práctica. Porque también tu palabra nos dice que el que escucha la instrucción y no la hace es un necio o un tonto. Señor, ayúdanos a caminar en sabiduría, a poner en práctica todo lo que nos hablas cada mañana. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Alabado su nombre por siempre, Padre Celestial. Bueno, gloria a Dios una vez más. Bendiciones para todos. Qué lindo saber que estemos un grupo de hombres y mujeres allí siempre, cada mañana, por lo menos en toda la semana, ¿verdad?
Bueno, seguimos con nuestro viaje en el libro de Lucas. Recuerde mantener siempre su Biblia, su libreta, escriba. Por ejemplo, ayer no se pudo grabar, alguna cosa pasó en el audio, así que no se pudo grabar. Esperamos que hoy se pueda, y si no, usted escriba en el nombre del Señor las instrucciones del Señor. Hoy estamos en Lucas capítulo 11. Entonces, vamos como a mirar el libro de Lucas. Parece ser que allí aparece una reunión de oración, y en medio de esa reunión de oración hay un milagro, hay una invitación a cenar. Pero Jesús usa todo esto para hablar de por lo menos tres cosas importantes. Jesús aquí en el capítulo 11 va a hablar de la oración, pero también va a hablar de Satanás. Va a hablar de las oportunidades espirituales, y va a hablar también acerca de la hipocresía. Entonces, vamos a tener que ver que el capítulo 11 tiene una riqueza impresionante. Entonces, vamos por favor a empezar a leer del verso 1 y vamos a ir hasta el 13 en esta mañana. Dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre que siempre estás, Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego, utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongamos que uno de ustedes se va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dice: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se va a levantar y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se les abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les darían una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? La prioridad, la oración. Por lo general, mm, cuando tú piensas en Juan el Bautista, piensas como un predicador, un profeta, un mártir. Sin embargo, los discípulos aquí reconocen a Juan el Bautista como un hombre de oración. ¿Ven lo que les dice? Jesús, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Habías visto eso de Juan? Juan
fue un bebé milagro, lleno del Espíritu Santo. Desde antes de nacer fue lleno del Espíritu Santo. Y sin embargo, tenía que orar. Tuvo el privilegio de ser el que le preparó el camino al Señor y presentar al Mesías a Israel, pero tuvo que orar. Jesús inclusive dijo que Juan fue el mayor de todos los profetas y sin embargo Juan dependía de la oración. Entonces pensemos, si la oración fue tan vital para un hombre que tenía todas esas características, era un hombre de Dios tremendo, yo creo que si él tenía que orar, nosotros también tenemos que orar. Los discípulos de Juan tuvieron que orar y los discípulos de Jesús querían aprender a orar. Mire esto, no dijeron, Señor, enséñanos a predicar. Señor Jesús, enséñanos a hacer grandes milagros. No, que dijeron, enséñanos a orar. Parece ser que ellos habían conectado los milagros de Jesús, habían conectado la palabra de Jesús y habían visto que Jesús tenía un secreto que se veía en público y se veía en privado. Jesús también dependía de la oración. No entiendo cómo nosotros pretendemos tener una vida victoriosa, una vida llena del poder de Dios y pretendemos no orar o no tener una vida de oración. Hoy a veces pensamos que seríamos mejores creyentes si tan solo hubiésemos estado en la época de Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra, pero yo creo que es probable que nosotros no hubiésemos sido tan buenos o tan bendecidos o tan llenos de fe como nosotros pensamos. Mire, los discípulos estuvieron con él y sin embargo fracasaron muchas veces. Los discípulos, algunos realizaron milagros y sin embargo ellos solo pidieron una cosa: enséñanos a orar. ¿Crees tú que podrías hacerle ese pedido al Señor? Lo que pasa es que el mayor argumento a favor de la prioridad de la oración es el hecho de que realmente nosotros vemos que Jesús fue un hombre de oración. Entonces nosotros necesitamos dormir menos y orar más. Ver menos celular y orar más. Ver menos tele y orar más. ¿Sabe? Nosotros le sacamos tiempo a muchas cosas, pero no a la oración. Mire, mire que Jesús fue un hombre de oración. Jesús estaba orando en el momento del bautismo de él. Dice la Biblia que Jesús estaba orando. Antes de escoger a sus 12 discípulos, Jesús estaba orando. Cuando las multitudes aumentaban, Jesús estaba orando. Antes y después de cada predicación o de terminar cualquier faena, Jesús subía al monte. ¿A qué? A orar. Antes de pedir a los 12 su confesión de fe, estaba orando. En el monte de la transfiguración, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. ¿Será importante la oración? Sus discípulos lo veían orar a solas. Cuando los discípulos se levantaban, él ya se había levantado. Y acuerde que se iban a buscarlo.
querían aprender el secreto del poder y de la sabiduría espiritual que se recibe a través de la oración. Ahora, volvamos a hacer la pregunta. Si Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, tuvo que depender de la oración durante los días que Él estuvo aquí en la carne, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones, Jesús ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas. Ahí dice, léalo, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Oiga, entonces esto es importante. ¿Usted ha notado que usted puede leer la Biblia, los que la leen? Inclusive escuchar un predicador, cantar alabanzas, pero para algunos les es difícil orar. Inclusive me han dicho algunos, ¿y usted cómo sabe que yo no estoy orando, pastor? Yo oro en mi mente. No te engañes. ¿Sabes por qué te pedimos que ores en voz alta? Que repitas en voz alta, porque necesitas escucharte y crear en ti un hábito verdadero. Porque la mente, cuando usted dice que está orando en la mente, pueda que sí, pero rápido en la mente también le va a llegar lo que va a hacer, lo que no va a hacer, lo que se le olvidó, lo que no se olvidó, y se le va a llegar y no es lo mismo. Así que la invitación de hoy es, toma tu tiempo para orar. Entonces, tanto tú como yo necesitamos pedirle al Señor que nos ayude y nos enseñe a orar. Muchos, cuando leen el Padre Nuestro, piensan que esa es como la oración más importante, pero realmente no es la oración más importante, es un modelo de oración. Muchas personas toman el Padre Nuestro para repetirlo y aún sin entender realmente lo que significa cada palabra que se está hablando ahí. Entonces, la oración que está aquí es muy importante. Fue una enseñanza, por eso Jesús dijo en los discípulos, enséñanos a orar. Inclusive algunos dicen, si ve que Jesús era un pecador, porque él oró, perdona nuestros pecados. O sea que él era un pecador. Escúchame, fue un modelo para que las personas aprendieran a orar. Ahora, tampoco hay nada de malo con orar con el Padre Nuestro. Lo podemos orar en comunidad, lo podemos orar en familia, pero lo importante es no quedarnos en repeticiones. Necesitamos entender lo que dice la palabra. Es fácil recitar las palabras, repetirlas, pero ¿sabe? Si tú no entiendes lo que está pasando, si no comprendes lo que estás diciendo, vas a perder tu tiempo. Y eso sucede a veces con las alabanzas o sucede con las predicaciones. A veces está el cuerpito ahí, pero la mente y el corazón están en otro lado. Por eso hay que ponerle sentido, dice la Biblia, que tenemos que orar con entendimiento. Entonces ya les dije, es una oración modelo que se nos ha guiado para guiarnos en nuestras propias oraciones. Nos enseña que la verdadera oración depende primero de una relación espiritual con Dios que nos permite llamarlo Padre.
Yo no le digo padre al señor que pasa con la leche o el señor que vende, no sé, el gas. Yo no, ay, padre mío. No, pues yo ni lo conozco ni es nada mío. Yo no voy a decir eso. Pero hay gente que le dice al señor padre y no tiene ni relación con él. Entonces se requiere tener una relación para poderlo llamar padre. Y eso solo resulta por medio de la fe en Cristo Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 14 al verso 17. Vamos a leerlo, tenemos tiempo todavía. Mire lo que dice. Romanos 8, verso 14 al 17 dice, pues todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por la necesidad. No, 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 no. Los que son guiados por el mal genio. Ah, tampoco. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Ya sabe qué quiere decir, ¿no? Papito Dios. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también hay que participar de su sufrimiento. Hay algo lindo aquí. Usted puede decir que es hijo de Dios porque el Espíritu de Dios se unió a su espíritu y le da testimonio de que es hijo de Dios. Pero para eso se requiere tener una relación. Ahora, la verdadera oración incluye también responsabilidades. Honrar el reino de Dios y hacer su voluntad. Por eso dice, venga tu reino, venga, venga, hágase tu voluntad. Escuche, por favor, el propósito de la oración no es lograr que la voluntad humana se haga en el cielo. No, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Para eso es la oración. Es para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Si usted utiliza la oración para que Dios haga lo que usted quiere, está desenfocado. La oración no es para que Dios haga lo que usted quiere aquí en la tierra. No, usted ora para decirle, Señor, esto me gustaría que pasara, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya sea hecha en esta situación, porque sé que tu voluntad es buena, agradable, perfecta. Siempre quieres lo mejor, endereza mis pasos. No es decirle a Dios lo que queremos y luego egoístamente lo disfruto. Cuando Dios me dio la respuesta del carrito, ya no tengo tiempo para el Señor. Ay, ya me dio la respuesta, yo era estéril y ahora tengo ya un hijo, ya no tengo tiempo para el Señor. O necesitaba un trabajo, ay, me dio el trabajo, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Pues como Dios me dio el trabajo, no tengo tiempo. No sea egoísta. Cuando Dios responde es para que usted lo alabe, lo busque más, con más gozo, con más alegría. La oración es pedirle que nos utilice para que Él logre lo que Él quiere. Amén. Aquí estoy, Señor. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que hable? ¿A quién quieres que bendiga? ¿Qué quieres hacer hoy con mi vida, Señor? Entonces es menos de mí y más de Él. La oración transforma, transforma. Pero si usted solo está con la repetidera de la repetidera, Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, santifícalos, dales al que no tiene. Amén. Señor, guárdame esta noche, dame sueñito, tan ángel de Jehová. Señor, que el Señor envíe tu ángel y me cuide. Amén.
Señor, amén. No, 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 no. Eso sería como tener una carta de restaurante. Entonces, en el número uno, oración para buenos días. Número dos, oración por el desayuno. Número tres, oración por mi hijo que se va a estudiar. Número cuatro, no, pues ahórrese palabras. Dígale, Señor, la número uno. Amén. Ya. Sería así, pero eso no es relación. Eso, yo no me siento a hablar con la señora del restaurante y cómo te va y te cuento y qué necesitas no, yo simplemente digo, por favor, el número uno, ya. Algunos tienen ese tipo de relacionamiento con Dios. Entonces, debo parar, frenar, examinar todas mis peticiones personales mediante la palabra de Dios y siempre diciéndole al Señor, hágase tu voluntad. Entonces es importante que todo creyente conozca la palabra de Dios porque allí va a descubrir la voluntad de Dios. Nunca separes la oración de la palabra de Dios. En el ministerio pastoral he visto muchos creyentes desobedecer a Dios y defenderse después diciendo, pero es que yo oré al respecto. Lloré, yo sentí que estaba bien. Sí, sentiste, pero ¿qué te dijo la palabra al respecto? Un ejemplo, esa señorita que está metida con la cabeza que el único hombre en la tierra es precisamente ese hombre inconverso. Es ese hombre que no conoce a Dios e inclusive le dicen a uno, es que yo lo voy a convertir, es que él va a cambiar aquí conmigo. Pero si fueran a la palabra, escucharían esto. Mire, 2 Corintios 4, versículo 14 al verso 18. Si antes de orar o mientras oro voy a la palabra, yo sabré que tengo que orar. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos, caminaré entre ellos. Yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos, dice el Señor. No toquen cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si yo oro conforme a la palabra de Dios y camino conforme al consejo de Dios, todo lo que pidas al Padre en su nombre, ¿sabe qué quiere decir en su nombre? De acuerdo a sus palabras, entonces lo recibiréis. En su nombre no quiere decir en el nombre de Jesús. Mucha gente piensa que eso es en su nombre, no. En su nombre quiere decir de acuerdo a sus palabras. Eso es en su nombre. Un hombre tal vez viviendo con una mujer que no era su esposa, pero no ha leído la palabra. O un predicador que empezó su propia iglesia debido a que todas las demás estaban equivocadas, no tienen discernimiento espiritual, pero no ha leído la palabra. Así que una vez que estamos seguros de nuestra relación con Dios, de su voluntad, entonces presentamos nuestras peticiones. ¿Se dio cuenta que las peticiones están de último? Pídale que le provea sus necesidades, sin codicia, que te dé para dar, que te bendiga para bendecir, que te enseñe para enseñar, porque todo lo que Dios me da no es para mí, es para bendecir. Y decimos todos los días, perdóname por cualquier pecado que haya cometido durante el día, o de hoy, o de ayer. ¿Y sabe por qué? Porque tú y yo tenemos que tener con el Señor cuentas cortas.
Cuentas cortas. Por eso es una relación íntima. Pero si usted tiene una relación lejana, usted puede hacer una cuenta larga. Pero cuando yo tengo una relación íntima, tengo cuentas cortas. Todos los días procuro ponerme en paz con el Señor. Bueno, vamos a dejar aquí. Hay mucho que decir de este pedacito, pero usted lo va a leer. Usted seguro que lo va a leer y va a disfrutar el resto de este pedacito de escritura. Ore conmigo. Señor, una vez más esta mañana nos has hecho una invitación y nos has demostrado que si tú necesitabas orar, que si los discípulos de Juan necesitaron orar, que si Juan necesitó orar, que si los discípulos tuyos no pidieron que les enseñaras a predicar, no abrieron un instituto bíblico, simplemente vieron que el poder no estaba en la multitud de palabras, sino estaba en los tiempos de oración. Pues, Señor, fortalece nuestro tiempo de oración. Y es más, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como conviene, como tú quieres que oremos, Señor. Señor, mis amigos que están aquí, yo te ruego, por favor, que tu Espíritu Santo les traiga ese querer como el hacer. Tal vez algunos dicen, pero no sé cómo orar. Yo te invito a que solo le digas esto. Señor, enséñame a orar. Pon tus palabras en mi boca. Y te invito a que sigas en este viaje a través de las Escrituras. Y a la medida que tú lees la palabra, tú vas a aprender a orar conforme la palabra de Dios. Ayer aprendimos a orar de esta manera, Señor. Atráeme primero a tus pies antes de hacer muchas cosas, porque si no me voy a cansar, me voy a frustrar, me voy a atosigar, me voy a ahogar, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, les bendigo. Mañana seguimos con este viaje. Por favor, saque tiempito para seguir leyendo y orando. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.